Y qué linda tarde que estamos disfrutando en este martes 3 de agosto. Quiero mandarle un saludo grande a toda la gente que nos está viendo desde el interior. Nos manda mensajes desde Curuzú, desde Goya, desde Formosa, desde el interior del Chaco. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo, nos está mandando mensajitos. Y seguimos disfrutando la tarde. Y ahora nos vamos a conocer en este espacio político. Como decíamos al inicio del programa, ya estamos en la recta final. Ya faltan 20 y algo de días para que llegue ese día clave para los correntinos, ese día que todos tenemos que ir a votar y a elegir a nuestros nuevos gobernantes. Y para poder hacerlo a conciencia, el primer paso es conocer a los candidatos, es conocer las propuestas de aquellos quienes nos van a gobernar durante 4 años. Así que hay que hacerlo con conciencia, con responsabilidad y sobre todo estar informados y conocer de dónde vienen, qué piensan, cuáles son sus propuestas, qué quieren para nuestra gente, qué quieren para nuestra sociedad, qué quieren para nuestra provincia. Y lo tengo invitado aquí ya en el sillón al candidato a la vicegobernación por Frente Corrientes de Todos, el señor Martín Barrio Nuevo. Bienvenido, Martín, gracias por visitarnos. ¿Cómo Muchas estás? gracias por invitarme, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios, recorriendo la provincia, recorriendo la ciudad con muchas ganas, tratando de llevar adelante y ser el vehículo que conduzca a las expectativas y la esperanza de los correntinos, que son muchas, ¿no? Tenemos muchísimas esperanzas. La verdad que en cada elección es un proceso de ilusiones, ¿no? Somos un pueblo, sobre todo el pueblo argentino, pero nuestra provincia en sí, un pueblo de tantas necesidades, de tantas carencias acumuladas de años en años en años, que la verdad que cada vez que tenemos esta oportunidad de una elección, venimos con muchas ilusiones, Martín, y venimos con muchas necesidades. Sí, sin duda que sí, la realidad de nuestra provincia es una realidad dura, lo fue desde siempre, los últimos 20 años no han cambiado esta realidad, pero además hoy golpeados por la pandemia, Mm. ¿no? Entonces, lo primero decir es que nosotros somos la generación que vivió una pandemia. Acá está nuestro barbijo. Sí, nuestro acompañante. Somos la generación que vivió una pandemia, pero también somos la generación que va a salir de la pandemia. Sí. Y en ese contexto tenemos que prepararnos para una salida con una recuperación económica, pero que sea con inclusión, que sea con puestos de trabajo, con generación de empleo para nuestros jóvenes. Nos preocupa mucho la situación de nuestros jóvenes. En general, yo tengo un hijo de 19 años, uno de Sí. 16, y a todos nos preocupa la situación de ellos y las oportunidades para ellos. Y entonces trabajando mucho en ese sentido, ¿no? En decir, por un lado, las expectativas y las esperanzas las tenemos. Nosotros creemos que Corrientes puede estar mejor. Le decimos a los correntinos, animate que Corrientes puede estar mejor. Y efectivamente esas expectativas y esa esperanza hemos conseguido entonces un vehículo que lo transporte, que es este Frente Corrientes de Todo, un frente potente que parte de la unidad de mi partido, del Partido Justicialista, pero que no se queda en eso, sino que más bien es atender a una demanda y a una interpelación de la sociedad. La sociedad Exacto. nos interpelaba y nos decía, che, júntense, necesitamos una alternativa real y es lo que somos, y además no nos quedamos en la unidad, sino que además le sumamos pluralidad con la incorporación del actual vicegobernador de la provincia, quien seguramente va a ser nuestro próximo intendente en la capital, Gustavo Cantero. ¿Y cuál es la mayor necesidad que ves en la gente en este momento que te toca recorrer toda la provincia? Si vos me dijeras cuál es el mayor pedido. Son, por un lado, empleo, por Ajá. otro lado, vivienda. Me parece que son dos demandas, dos emergentes que además están muy vinculados, ¿no? Empleo, nosotros tenemos que trabajar muy fuerte en que el gobierno de la provincia esté a disposición de la generación de empleo. ¿Qué digo con esto? Estuvimos en Calcatí hace unos días, Sí. visitando un aserradero. Y me contaba el dueño, mirá Martín, nosotros hace 4 años compramos esta máquina, me mostraba una máquina muy buena, pero no tenemos la energía para ponerla en funcionamiento. Esta máquina generaría 8 puestos de Mira. trabajo Ujú. adicionales en Calcatí. Y lo que nos pasó es que le pedimos a la EPEC nos demora, hace 4 años le pedimos a la EPEC,
3 años nos demoraron, cuando nos bajaron el Claro. transformador era más chico. Entonces, Ay, no. yo digo, nosotros tenemos que Sí, poner a todas las áreas del gobierno focalizadas en la generación de empleo. Después, por supuesto, está la planificación y están las grandes obras y está ahora en lo micro también se da esta pelea, ¿no? Esta pelea por la generación de oportunidades para los correntinos. seguro. Y allí también la vivienda, ¿no? Cada casa que nosotros visitamos encontramos una familia, pero 2 o 3 generaciones de la misma familia, una abuela, una mamá, una nieta, todos juntos en la misma casa. Claro, Y tiene que exacto. ver con esto de la falta de acceso a la vivienda, ¿no? Es muy costoso y un Y, alquiler ni te digo, y comprar es impensado, es muy y bueno, lujo. y no tenemos entonces programas que interpreten las distintas realidades. Nosotros tenemos, por un lado, al 50% de los correntinos y correntinas que trabaja en negro o sin recibo de Sí, sueldo. Esa gente ni siquiera se puede inscribir al INVICO hoy. Es exacto. decir, ni siquiera es sujeto de potencial de adquirir una vivienda. La mitad Sí, 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 de los seguro. correntinos y correntinas. Después tenés una franja que sí se puede inscribir al INVICO y que todos sabemos pasan años y años Ujú, hasta salir sorteados. sí, Y después está la otra franja, la que atendemos con el Procrear, que se está reactivando, que es aquella franja que tiene acceso a un crédito hipotecario o que puede tener acceso a un crédito bancario. Entonces, en los 3 estratos tenemos que trabajar, fortaleciendo los recursos para el FONAVI, claro. para que haya más viviendas del INVICO, fortaleciendo la demanda de la vivienda social de aquellos que no pueden, que no tienen recibo de sueldo. A ver, yo he dado un ejemplo. A mí me tocó gestionar durante 4 años en la gestión de Camagüey Espínola Ajá, y 4 años después estuvo Fabián. Y la verdad que nosotros soñamos, planificamos, adquirimos Santa Catalina para el desarrollo de la sí, ciudad. Y esa planificación de largo plazo la ejecutó Fabián, se construyeron viviendas allí de distinto tipo, prioritariamente el Procrear ujú, para un nivel socioeconómico de nuestra sociedad, pero también allí se construyeron viviendas del INVICO, también allí se construyeron viviendas claro. sociales. Entonces, cuando se planifica, cuando se piensa y cuando se ejecuta lo planificado, el camino es más sencillo. Por eso es que nosotros decimos, hay que animarnos, tenemos que Y tiene animarnos que ser a... una planificación a largo plazo, pero también estando seguro de que eso se va a continuar, ¿no? Yo también, cuando hablabas vos de la generación, que somos la generación de la pandemia, pero también somos de la generación que ya venimos tantos años. Yo viví 13 años fuera de Argentina y al regresar, y con mucho amor, regresar a vivir acá a Corrientes, también, viste, pasa que año a año pasa el tiempo, pero la ciudad en ciertos sectores la ves igual Así que es. Y siempre. tiene que ver con Como algo que que no es central, avanzara, como que no exacto. se desarrolla, como que no creciera, que no Es mejorara. ese el diagnóstico que hacemos todos lo que vemos Sí, en nuestra realidad, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de no hacer cosas que trasciendan. Yo te mencionaba Santa Catalina sí, porque sí, sí. efectivamente trascendió a la Trascendió, gestión. exacto, Es sí. decir, incluso vino el expresidente Macri, las veces que vino a Corrientes fue a Santa Catalina, porque es algo que trasciende a la gestión y trasciende a la ideología política. Es decir, va más allá, va Claro, hacia de un donde... mandato, de una Exacto. gestión, Entonces, exacto. a partir de allí nosotros tenemos que, en ese tipo de ejemplos, tenemos que poder avanzar, ¿no? En cosas que trasciendan, no el que hago hoy, que estoy inaugurando ahora, se van a amontonar inauguraciones Sí. Bueno, para eso pasa para siempre. seguramente, pero no son esas obras que trascienden. Las obras que trascienden son las que necesitamos hacer, las que está haciendo hoy el gobierno nacional. Nosotros tenemos que abrir una agenda hoy definitivamente en Corrientes que el gobierno de la provincia la tiene bastante cerrada, que tiene que ver con el cuidado del ambiente. También, sí. Esa agenda en Corrientes, por allí poco se sabe, pero en este momento en Corrientes Capital se está ejecutando con fondos del gobierno nacional, ejecutado por el propio gobierno nacional, la planta de tratamiento de líquidos cloacales en Ujú, Corrientes Capital. Una planta que estuvo postergada por décadas y que hoy se está ejecutando. ¿Por qué digo esto? Porque es momento que los correntinos aportemos nuestro granito de arena a partir de políticas activas del Estado provincial en esto del cuidado del ambiente. Y si no, vayamos y miremos cómo están nuestros ríos, ¿no? Y como emergente de que las cosas que son importantes hoy pasan a ser además urgentes, claro, que tiene que totalmente. ver con el cuidado del ambiente. Sí, Entonces decir, vitales. che, vamos a aportar
desde Corrientes también a esto, jerarquizar el cuidado del ambiente. Hoy tenemos un instituto que se llama Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, es el ente rector del ambiente en Corrientes. Es el instituto que tiene menos presupuesto en todo el estado provincial, para que te dé una idea. A ver, en Corrientes el año pasado se canalizó la Laguna Brava, un emprendimiento inmobiliario para tener una parte de la laguna dentro de su emprendimiento, canalizó la Laguna Brava con el impacto ambiental que tiene esto. Eso implica, y a 10 kilómetros de la Casa de Gobierno, y, ¿no? y como que nadie controla y nadie eso, controla, nadie todo regula. pasa. Entonces nosotros tenemos que tener una mirada respecto del cuidado. A ver, cuando uno se piensa como correntino, ¿no? Pensamos en nuestras tradiciones, pensamos en nuestra cultura, pensamos en el chamamé, en el carnaval, pero también en nuestros recursos naturales, pensamos en nuestros ríos, nuestras playas, que es fundamental. Y estamos orgullosos de esto. Ahora, el cuidado de los recursos naturales es algo central y es una agenda que en Corrientes lamentablemente está cerrada. Pasó el año pasado con los incendios. Exacto. También, es decir, nosotros incendios muy cercanos también acá muy a la ciudad. Cercanos, muy cercanos. Bueno, uno de ellos en el Parque Provincial acá San Cayetano. Entonces, abrir definitivamente esa agenda, priorizando al ambiente, generando una Secretaría de Ambiente, pero no por una estructura en sí, sino con políticas activas que tengan la mirada de la disposición final de residuos sólidos urbanos, que tenga lo que tiene que ver con tratamiento de líquidos cloacales, pero también que tenga una mirada respecto de estos emprendimientos urbanos y encontrarle entonces el camino necesario para que el desarrollo sea sustentable, ¿no? Martín, y estamos en tiempo de campaña, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia que están utilizando? Porque uno sale a la calle y no los ve, no ve cartelería, no. Sí, a ver, en primer no lugar presente. decir que es una campaña atípica, con lo cual se trabaja mucho en redes. La realidad es que el gobierno provincial y el municipal está violando la normativa local. Cada uno de esos carteles que los vecinos ven en cada cuadra, 10 a 12 carteles. Hay muchos, debo decir que hay muchos. Bueno, cada uno de esos sale 1.000 pesos, pero no solo eso, cada uno de ellos está violando una ordenanza que fue aprobada en la Municipalidad de Corrientes que no permite fijar cartelería en las luminarias. Entonces, la verdad es que nosotros apostamos a la soberbia de la omnipotencia del poder. Trabajamos con humildad, trabajamos con mucho esfuerzo, trabajamos tratando de hacer llegar a los vecinos de Corrientes una propuesta de una Corrientes superadora, que salga del marketing. Claro. Que salga del marketing. Hoy tenemos una realidad muy distinta, escindida totalmente. La realidad del marketing con la realidad concreta de los correntinos. En el marketing aparecen las fotos sonriendo y la verdad es que hay muchas cosas por resolver en Corrientes y nosotros estamos abocados a ellas, ¿no? Sí, yo creo que eso tiene las dos caras, ¿no? Tiene las dos caras porque creo que también la gente no es tonta, no. También se mueve por sus vivencias, por sus necesidades y por lo que ve en el día a día, ¿no? Así que creo que no se convence simplemente con un cartel, con alguien sonriendo, sea de la línea de la línea que sea. Martín, también cobraste mucha notoriedad, mucha popularidad nacional. Sos un hombre de gráficos, de números, de... Sí, soy contador. La verdad que las estadísticas. Y bueno, las matemáticas son parte de mi formación técnica. Con el inicio de la pandemia podíamos, o recostarnos dentro de nuestras casas o encontrar la forma de ayudar, reinventarnos. Un poco mi vida siempre se trata de eso, de reinventarse, de encontrar mecanismos, en este caso de dar una mano a la gente. ¿En qué sentido? En acercarle información. La pandemia se nutre del comportamiento social y en la medida en que la sociedad esté bien informada o mejor informada, seguramente vamos a tener mejores resultados. Bueno, por eso empecé a publicar información a nivel nacional. Bueno, he tenido contactos de gobernadores de otras provincias, de la propia ministra de Salud, de distintos medios nacionales, hasta de medios internacionales. Salí en entrevistas en Le Monde, en The Guardian. La verdad es que algo muy bueno desde lo profesional y también desde lo personal, porque me generó muchos contactos. Me hubiera gustado mucho que ese mismo reconocimiento poder tenerlo en la provincia, ¿no? Y en la provincia de Corrientes nunca, jamás hemos tenido un llamado de teléfono a decir, che Martín, vos que estás en este tema, ¿qué te parece?
Y yo no esperé esos llamados, yo sugerí muchas veces, Claro. de distintas formas del A través de tus gobernador. redes también. No, pero hablando por teléfono, diciendo, che, Directamente. fíjate esto, Claro. fíjate aquello. Nunca hemos sido escuchados. La verdad es que ahí yo veo una falencia que tiene que ver con esto de los demás de 20 años gobernándonos. Cuando pasa tanto tiempo, el gobernante se va rodeando de gente que te dice a todo que sí. Y cuando alguien te dice algo más o menos distinto a lo que vos pensás, aunque sea con buena fe, porque la verdad que nos hemos manejado con absoluta buena fe durante la pandemia como nuestro rol opositor, ¿no? Siempre apoyando las medidas que se adoptaban, ¿no? Pero nunca hemos sido escuchados. En mi caso particular, brindando información, Claro. nunca hemos sido Sos un hombre más de convocados. sumar que de Sin ir a duda, combatir, ¿no? sin duda que sí. La verdad es que uno como persona, ¿no? Uno antes que profesional, que dirigente político, es persona, ¿no? Claro, Yo vengo sí. de una familia, mi mamá me formó en política, pero me formó como persona. Y una de las últimas cosas que me dijo antes de irse, me dijo, hijo, no pierdas nunca la humildad. Y yo la Qué verdad es que linda. trato siempre de cumplir ese mandato. Yo siento que ese mandato me lo dejó, fue justo muy poco tiempo antes de irse. Entonces, siempre con humildad y siempre buscando construir. En la legislatura me dio eso, Claro. de aprender a escuchar a otros, de aprender que mi idea es la mía, no es la única, Claro, y que en todo caso hay que saber escuchar al que piensa distinto para ver para si se puede construir enriquecer, también, ¿no? ¿no? Y es lo que necesitamos un poco en nuestro país, ¿no? Y creo que la gente también ya está un poco cansada de tanta división, de tanto combate, porque al final en ese combate nos debilitamos todos y creo que perdemos todos, No ¿no? tengas duda que ese es el camino. Y por supuesto que el que gobierna es quien tiene la mayor responsabilidad. Exacto. Siempre el que gobierna es el que tiene la mayor responsabilidad. Ahora nosotros estamos en este tiempo, hemos tenido ese espíritu colaborativo y si la sociedad sí nos lo permite, en los próximos 4 años vamos a gobernar escuchando a todos, vamos a gobernar entendiendo que los demás tienen para aportar, Exacto. que podemos ser de espacios políticos distintos, que podemos tener incluso hasta objetivos similares, pero por allí lo que nos diferencia son los caminos y la intensidad de esos caminos. Es decir, cuando uno ve la planificación y medio todos coincidimos en la planificación, pero después cómo lo hacemos. Y allí es donde aparecen las de PEC con Claro. sus ineficiencias, allí aparecen los funcionarios que no escuchan y que se encierran. Bueno, nosotros le pedimos a la sociedad, también le interpelamos, así como nos interpelaron y nosotros atendimos esa demanda, le interpelamos a la sociedad y le decimos, denos la oportunidad, denos estos próximos 4 años para mostrarle que con eficiencia, con idoneidad, con transparencia, hace falta mucha transparencia en Corrientes. Al día de hoy no se han rendido cuenta de los gastos de la pandemia en la provincia de Corrientes. Con transparencia, con eficiencia, vamos a generar una forma distinta de construir en Corrientes. Les pedimos estos 4 años, se los pedimos humildemente, pero también con la idoneidad y con la capacidad de saber hacerlo, de haber demostrado en gestión tanto Fabián Ríos como La intendente, en mi intendencia. caso trabajando en la gestión de Camau, haber demostrado que sabemos gestionar y pedirles este tiempo, decirles a todos y a cada uno de los correntinos, animate, que efectivamente una Corrientes mejor es posible. Mucha suerte. Por Y favor, muchas gracias. 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 Nos vamos a un corte pequeñito y a regreso vamos a estar hablando con Gabriela Basterra. Ya volvemos.